Estábamos hablando de sus relaciones en la parte posterior, si no me equivoco, ahí creo que quedamos. Sí, entonces habíamos dicho en las relaciones en la cara posterior que se iba a relacionar con los tres arcos, el ligamento arcuato medial, ligamento arcuato lateral y el arco que une la undécima con la duodécima costilla. Sí, y habíamos dicho que se relaciona aquí con este espacio que es el espacio receso costofrénico. Sí, habíamos dicho también que se relaciona con los músculos cuadrado lumbar, sí, y el músculo psoas. Pero algo que estábamos explicando y lo vamos a explicar acá, explicábamos en la práctica, cuando estábamos en la mesa anatómica, habíamos dicho, si tú te acuerdas, ahí tú estás viendo al riñón derecho, sí, ahí estarías con el riñón derecho. Entonces, algo que debes recordar acá es que aquí adelante está siempre este amigo llamado duodeno, estaría aquí así, sí, estaría entonces ahí el señor don duodeno. Entonces decíamos, acá está el transverso, sí, aquí lo voy a resaltar nuevamente, está el transverso del abdomen, sí, y lo que debemos recordar acá es que la fascia, el peritoneo parietal, aquí cuando tú lees duodeno te va a decir que cubre la cara anterior, obviamente, lo deja fuera, y se pega a la cara lateral, se pega bastante a la cara lateral, y de ahí se extiende hasta acá, ¿sí? Entonces acá se va a encontrar ya pues con el músculo, ¿sí? Y lo vamos a exagerar todo. Y aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí va a ser un ángulo, ¿sí? Y en este punto que vamos a señalar, ahí va a quedar un canal, que sería un canal vertical. Para poder más o menos graficarlo, sería como que la fascia está viniendo aquí así, y de pronto se va hacia adelante. Se va hacia adelante. Y aquí quedó un canal, que Rubier lo llama el canal vertical, a este que está aquí, ¿sí? Le va a decir, este es el canal vertical, ¿sí? Que lo hemos señalado acá. Este es importante, ¿por qué? Porque de este canal vertical está saliendo la fascia de adosamiento, que va a venirse por acá y va a separar a la cara anterior del peritoneo parietal. Entonces la cara anterior no va a estar en contacto con el peritoneo parietal. Y acá, si tú te acuerdas, aquí ¿qué es lo que va a suceder? Aquí debes recordar que si este es el señor duodeno, entonces aquí está la cabeza del páncreas. Ahí estaría la cabeza del páncreas. Entonces, a este nivel va a formar la fascia retroduodenal. ¿Sí? La fascia retroduodenal. Entonces, esta fascia continúa su trayecto y básicamente esta fascia va a morir ¿en dónde? Va a morir en el ángulo duodeno-yeyunal, formando el ligamento de Treitz, ¿sí? Entonces ahí es donde va a morir esta señora fascia. Entonces, si tú quieres, acá sería algo que va a suceder, ¿sí? ¿Por qué puede pasar esto? Pues acuérdate de algo, porque ahí es cómo pasa esa fascia que está de color verde, cómo es que se va a poner hacia adelante, ¿sí? Entonces lo que debes recordar básicamente es que es siempre la disposición pues del páncreas. El páncreas tenía esta disposición, el cuerpito se va hacia arriba, ¿sí? Entonces la fascia de Treitz está viniendo por detrás, la fascia retroduodenal a este nivel. Acuérdate también, ¿no es cierto? Aquí estaría el duodeno metido así. Entonces esta fascia va a ir por detrás y va a llegar acá, a este ángulo que está aquí, formando el ángulo duodeno-yeyunal, ¿sí? Entonces vino desde atrás. ¿De dónde vino? Vino desde acá, desde aquí, desde esta pared lateral, se extendió hasta formar aquí el canal vertical, y desde el canal vertical todo por detrás. Y aquí decíamos, va a recibir algunas fibras del pilar derecho. Por eso es que incluso en Rubier se lo menciona todavía como músculo duodeno-yeyunal. Pero hasta ahora no se ha demostrado que este haga algún efecto realmente como músculo. Entonces, es lo que va a suceder. Tendríamos entonces esa fascia que lo está separando. Hacia atrás, habíamos dicho, hay realmente 4 elementos que todavía no mencionábamos en esta área grasa, donde está en el cuerpo pararrenal. Entonces debes acordarte de algo. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Pongámoslo aquí.
Ahí tengo la 12ª costilla, la 12ª. Aquí voy a tener L1, L2. ¿Sí? Entonces, acuérdate que aquí, debajo de la 12ª costilla, está saliendo la arteria subcostal. También está pasando por ahí un nervio, el nervio subcostal. Más abajito de esto está pasando otro nervio más, el nervio iliohipogástrico. El iliohipogástrico es superior. Y más debajito está pasando el ilio inguinal. ¿Captó el mensaje? Sí, pero uno es arteria y el otro es nervio. La primera es la arteria subcostal, ¿sí? Y debajito va el nervio subcostal. Y después viene el ilio inguinal, el ilio hipogástrico. Y abajo el ilio inguinal. Ese es el orden. Entonces, esas estructuras, ¿dónde están? Están en el cuerpo o pasando por ese tejido adiposo que decíamos que era el cuerpo adiposo pararrenal. Aquí. Entonces, esas estructuras van a estar pasando por la cara posterior. Entonces, pongámosla bien arriba, bien acá arriba a la subcostal. ¿Por qué bien arriba? Porque acuérdate que el receso llega hasta L1. Ese receso que está dibujado ahí, este sería L1. Entonces, en la parte más superior, debajo de la 12ª costilla, aquí si quiere, grafiquémoslo, aquí estaría la 12ª costilla. La 12ª vértebra. Tiene su apófisis un poquito más larga. ¿Sí? La 12ª vértebra, y de aquí estaría obviamente saliendo la 12ª costilla. Entonces, ya me quedé muy alto. ¿Ves? Aquí sería, debajo de esta costilla, estaría pasando la arteria subcostal. ¿Sí? Entonces, más debajo de todo esto, ya propiamente en el tejido adiposo, voy a encontrarme con lo que dijimos, el nervio subcostal, ¿sí? Primerito, cambiamos de color que no se va a ver nada, el ilio hipogástrico y más debajo el ilio inguinal. Ese es el orden, ¿sí? Acuérdate que el ilio inguinal y el ilio hipogástrico, los dos nacen de ramas del plexo lumbar que vienen de L1 y L2. Son las raíces de estos dos nervios, L1 y L2. Y esos van a entrar en relación directa con el psoas. ¿Sí? Sí, entonces eso hay que recordar del plexo lumbar. Esas serían las estructuras que se encuentran por este lado, ¿no? Entonces creo que graficábamos algo acá. Nos tocaría hacer varios gráficos de varios niveles, pero más o menos esta es la distribución. ¿Sí? Ahí tendrías la roja, decíamos que era la arteria, y el azul decíamos que es el nervio. Entonces, ¿qué tienes que recordar? Que la arteria, la roja que ves ahí, se está yendo por detrás del psoas y por detrás del cuadrado lumbar. Acuérdate que este es el cuadrado lumbar. En cambio, el nervio se está yendo por delante del cuadrado lumbar. ¿Sí? Entonces, ¿en qué punto se metió la arteria y el nervio? Aquí, en este puntito de acá. Le voy a hacer un círculo. Aquí. ¿Por qué en ese punto? Porque debes recordar también que el borde convexo, este borde convexo que está aquí, siempre sobrepasa al borde del cuadrado lumbar. ¿Captó el mensaje? Va a ir más allá del cuadrado lumbar. Decíamos que este pedacito de aquí, este amarillo que señalamos aquí, se iba a relacionar con este que está acá, donde iba a estar el famoso triángulo lumbosacro. Sí, entonces esas son las relaciones. Estas arterias debes recordar que van a ir hacia adelante, sí, aunque las vamos a topar en lo que es este tórax un poco, para que tienen una distribución muy parecida. Esas serían las relaciones. Entonces, vamos a decir que nuestro amigo, el señor riñón, se va a relacionar entonces con el psoas, no directamente con el psoas, sino con la membrana, con la fascia ilíaca, así se llama esta fascia ilíaca, ¿no es cierto? ¿Listo? Se va a relacionar con el cuadrado lumbar, pero aquí también no directamente. ¿Por qué? Porque va a tener aquí adelante al cuerpo adiposo pararrenal,
que lo va a estar separando en realidad, ¿sí? Pero en la parte más superior, decíamos acá, en esta parte más superior, aquí del riñón, aquí sí se va a relacionar con estos tres arcos: ligamento arcuato medial, ligamento arcuato lateral, y dice Rouvier incluso entre la 11ª y 12ª costilla, ¿sí? Entonces, ¿a qué espacio va a llegar acá arriba según Rouvier? Acá arriba, pongámoslo acá porque casi salió vacancísimo, para Rouvier le conviene esa costilla que tienes por aquí, ve aquí. Esa es la 12ª costilla, entonces va a llegar aquí, aquí la pongamos a la 11ª vértebra, y aquí sale la 11ª. Entonces el polo superior puede llegar a qué espacio intercostal sería este. Esta es la 11ª y esta es la 12ª. Hasta el 11º espacio intercostal. Acuérdate que los espacios intercostales toman el nombre de la costilla que está por arriba, ¿sí? Ese es tú ves, la costilla que está arriba es la primera, el espacio es el primero, ¿sí? ¿Cuántos espacios intercostales hay? ¿Ah? ¿Cuántos? Eso, solo hay 11. Sí, porque es intercostal, el 12º no tiene otra costilla para que sea intercostal. Entonces, ¿cómo se llama? Subcostal, es el subcostal. Entonces mire, va a llegar hasta el 11º espacio intercostal, ¿sí? Ese sería el espacio que decíamos que está llegando nuestro amigo el riñón en su polo superior. Ok, listo. Y acordarse nuevamente que decíamos ahí la pleura, el hiato que puede estar ahí, que puede estar el pulmón, que todas estas estructuras que estarían a este nivel, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a decir ahora sí de la cara anterior? Creo que con eso ya terminamos la cara posterior. Creo que ya no nos faltaría nada más. Las relaciones son semejantes de la cara posterior tanto a la derecha como a la izquierda. Donde vamos a cambiar las relaciones va a ser básicamente en la cara anterior. Entonces ahora sí ya nos iríamos, después de haber hecho ese pequeño y breve resumen, haríamos ahora sí la cara anterior. Entonces tendría que poner el riñón del lado derecho, ¿sí? El famoso riñón del lado derecho. Entonces, esquemáticamente hablando, pues lo que vamos a tener aquí, que ya lo dijimos también en prácticas, ya aquí, perdón. Sí, las relaciones en la parte posterior no hay variación, sí. La cara anterior es la que realmente cambia, sí. Entonces, ok, aquí voy a tener en el riñón derecho, pongámoslo todo, aquí está la pelvis renal, ¿no es cierto? Sí, y aquí están los vasos. Entonces, aquí adelante voy a tener a nuestro amigo el duodeno. Y obviamente en anatomía tienes que ser específico, se va a relacionar con la cara posterior de la porción descendente del duodeno. Sí, siendo bastante específico, con la cara posterior. Listo. Entonces acá, y es más, como les explicábamos en algún grupo, aquí se va a estar relacionando con el famoso ángulo. Con el famoso ángulo colónico. Sí, pero sucedió algo, si esto yo lo veo, si esto tú te pones aquí, sí, si tú te pones aquí para ver esto, qué está sucediendo desde otro punto de vista, entonces veríamos aquí el borde externo del riñón, ¿no es cierto? Y lo que queremos explicarte es que el colon ascendente estuvo por aquí así, y es, por decirlo de alguna manera, como que golpea con el polo inferior y se dirige hacia adelante. ¿Sí? Y al dirigirse hacia adelante se va a encontrar con la otra relación que tiene nuestro amigo, que sería por aquí está bajando el señor Don Hígado.
Entonces pongámoslo acá, si usted quiere, el hígado estaría, acuérdate, esa cara visceral del hígado es así caída. Entonces aquí yo tendría al señor don hígado, de hecho va a ser su impresión renal, ¿no es cierto?, en la cara visceral del hígado. Entonces inmediatamente sale, lo que va a golpearse es con el señor don hígado, y al golpearse con el señor don hígado, por decirlo de alguna manera, va a formar el ángulo. Va a formar el angulito, este que está ahí. Sí, entonces, cuando hablamos de la cara anterior, vamos a decir que la cara anterior se relaciona con el ángulo colónico, aquí. Sí, con el ángulo colónico. Cuando hablamos del polo inferior, podemos decir que se relaciona con la porción más alta del colon ascendente. Sí, aquí. Con la porción más alta del colon ascendente. Podemos decir eso del polo inferior del riñón. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos esta relación, pero hay que recordar otra relación súper importante. Hagámoslo nuevamente acá. Entonces decíamos, para que tú recuerdes algo, decíamos, a ver si tenemos por aquí el gráfico del higadito. Debemos tenerlo en algún lado. Acá está. Aquí está el hígado, acá está. Tienes que recordar esto aquí. Y ahí lo hemos puesto. Qué bonito. Sí. Entonces tienes que acordarte las dos hojas, quitemos estas dos líneas que están aquí. Sí. Entonces ahí tienes el ligamento falciforme que decíamos que está llegando por aquí, ¿no es cierto? Se va a dividir en dos hojas. Aquí está, dice hoja superior, hoja inferior. Ese es el área 3X, ¿no es cierto?, del hígado, el área pornográfica, el área desnuda. Esa es su parte pornográfica, ¿no? Sí. Hay quienes les gusta desnudarse y tomarse fotos, pues el hígado es ese. ¿Sí? Entonces tienes ahí la parte desnuda, y aquí está la hoja inferior. Hoja inferior. Y mire cómo decíamos que esto que estás viendo aquí, ¿no es cierto?, era la cara posterior el segmento posterior de la cara diafragmática. Y decíamos que ese segmento posterior se está relacionando con este individuo que se está viendo aquí, que es la glándula suprarrenal. Pero la cara inferior, acá abajo, está relacionándose con este individuo llamado riñón. Pero también debíamos decir, y lo dijimos también, que de aquí está saliendo, de esta hoja inferior, un ligamento, que es el ligamento hepatorrenal. Ligamento hepatorrenal. Que ese es el que me explica por qué es que el riñón se queda fuera del baile. ¿Sí? Yo le decía, el peritoneo parietal, nosotros hemos explicado, y aquí debe estar la muestra de que lo explicamos en algún momento, en algún lugar. Mira, tanto dibujo que hemos hecho ya. ¿Sí? ¿Cómo está su cuaderno? Lleno de dibujos. Sí, bacán. Así, para mí es la mejor manera de aprender anatomía. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Nosotros explicábamos, siempre hemos explicado esto, estas cavidades, esta es la del tórax, siempre hemos explicado sin el riñón, si usted se acuerda, siempre lo habíamos explicado, el hígado, el colon, hemos dibujado el estómago, habíamos dibujado el meso del colon, hemos dibujado los intestinos, y explicábamos ahí la transcavidad de los epiplones y todo ese tipo de cosas. Sí, siempre lo hemos explicado de esa manera. De aquí tenemos uno. Sí, entonces acá tengo que explicar al famoso riñón, qué es lo que está pasando con el riñón, qué es lo que está sucediendo acá. Sí, y aquí es lo que pasa, es lo siguiente, ¿no es cierto? Aquí lo hemos intentado explicar en una parte, pero vamos a explicarlo ahora, ya que estamos en riñón, de la mejor manera. Entonces vamos a decir, aquí hay uno que hemos hecho. Vea, siempre hemos dibujado esto: el estómago, el hígado, el estómago, el colon, y a veces pusimos aquí las asas intestinales. ¿Sí? Y ahí hemos puesto el páncreas. Pero ahora vamos a explicar por qué es que el riñón se queda acá fuera de este baile. ¿Sí? Entonces aquí ellos están, todos estos que están dentro de esta línea, qué sé yo, ¿qué color es ese? ¿Mostaza o algo así? ¿Sí, no? Sí, varón que se respeta solo conoce amarillo, azul y rojo, blanco y negro. ¿Sí? Entonces, pongámosle mostaza, ¿no? Este es el cavidad peritoneal exclusive club. ¿Sí? Entonces, estos dos han sido relegados. ¿Sí? Pero como dice la canción, el páncreas no tiene talento, pero es buena moza, la cola sí le pertenece ¿no es cierto?, al cavidad peritoneal exclusive club. ¿Sí? Entonces vamos a explicar eso, porque es que el riñón queda totalmente excluido. Lo dijimos en prácticas, pero vale repetirlo ahora en clase. Entonces tenemos acá nosotros
al señor don hígado, ¿sí? Pongámosle al señor don hígado acá, ¿no es cierto? Al señor don estómago aquí, al señor don colon acá, y si quiere de una vez las asas intestinales acá, ya para tener todo el conocimiento. Obviamente necesitamos, quitemos esto que estábamos explicando algunas cosas, y aquí ponemos a nuestro amigo el famoso esternón, y aquí pondríamos la columna vertebral con sus cifosis, lordosis y toda esa triste historia. Listo. Aquí tendría la pared abdominal, obviamente, el famoso ombligo, ¿sí? Y todo llegando hasta la sínfisis del pubis. Entonces decíamos que todo viene de dos capas, una capa que viene por aquí, otra capa que viene por acá, llegan al ombligo y se van para acá. Y aquí estaría pues nuestro amigo el riñón. Hijo, ya se puso bravo el doctor, este doctor me asusta casi. Aquí estaría el señor don páncreas, la cabecita del páncreas, esquemáticamente hablando, ¿no? Entonces decíamos el ligamento falciforme, llega acá, sí, no hemos puesto todavía el diafragma metiéndose hasta acá atrás, sí, el diafragma. Entonces decíamos que llega el ligamento falciforme, se divide en dos hojas, por aquí se va a dividir un ligamento que viene para acá, hoja superior, hoja inferior. De aquí está formando el ligamento triangular que se va hacia el diafragma. ¿Ok? ¿Listo? Y de aquí decíamos lo que hemos dicho, que de la hoja inferior llega hasta el surco venoso, tiene que acordarse el surco venoso. En el surco venoso, desde ahí, primera cosa que hace es ir a rodear la parte transversal de la H, el porte hepático. Después de rodear eso, se une con la de acá, se unieron nuevamente las dos hojas y bajan hacia nuestro amigo el estómago. ¿Sí? Esto lo habíamos dicho así, y veníamos por aquí así, vienen así, viene acá, todo esto ya lo hemos conversado, nuevamente se dividen y llega aquí, sí, y de aquí se separa y viene acá. Y mire, esto todavía no lo habíamos dicho. Aquí, señores, va a formarse entonces de la hoja inferior, lo cambio de color, este ligamento, el hepato renal. ¿Sí? Claro, quedaría todo esto de aquí en la transcavidad de los epiplones. ¿Sí? La transcavidad de los epiplones. Entonces vamos a tener básicamente una situación muy en especial. Acá, si quiere, continuemos con esto. Esta hoja en cambio bajó así, perdón, esta hoja de acá bajó como buen lojano para abajo y se vino para acá, pero necesita otra. ¿De dónde vino? De acá, y rodeó esto. Sí, aquí ya dijimos que sucedía, ¿se acuerda? Aquí dijimos que está el útero, el espacio de Douglas, el retrouterino, todo este tipo de cosas en esta parte. Entonces ahí ya tendría, básicamente, obviamente esto viene por aquí así, de esta hoja de aquí, ¿sí? Está saliendo la parte del que va a los otros ligamentos. Entonces tendría yo acá, que todo este espacio que está aquí, mire, aquí quedó el área desnuda, aquí está el área 3X, ¿sí? Entonces por ahí está pasando la cava, está pasando la aorta, ¿sí? Y ahí tendríamos ya por qué es que nuestro amigo el riñón queda. Entonces decíamos aquí, doctores, que este de aquí es el espacio hepatorrenal, es el espacio hepatorrenal, que ese es el espacio conocido como espacio de Morrison, ¿sí? Y acá adelante yo tendría el espacio subhepático, ¿sí? El espacio subhepático. Entonces vamos a decir que el espacio hepatorrenal es posterior y el espacio subhepático es anterior. Si tú miras al hígado de frente, todo esquemáticamente hablando, obviamente,
vas a tener el ligamento que está viniendo hacia lo que sería el duodeno, estómago, y como sabemos va a subir incluso hasta un poco hacia el esófago. Entonces aquí tengo una cortina, que sería el aumento menor, ¿sí? Entonces el espacio subhepático quedaría por delante de este aumento menor, como lo vemos acá. Y para ir al espacio hepatorrenal tendría que ir hacia atrás de este aumento. ¿Sí? Tendría que ir hacia detrás del aumento. Pero como les decía en clases, en el eco, el problema es que el eco no puede discriminar. Aún, en algún momento me imagino que ha de aumentar la sensibilidad de ese aparato. Y el eco no puede ver. El eco lo que va a ver siempre es así. El eco tienes el higadito ahí, y lo va a ver al riñón por acá, y lo va a ver al estómago por acá. ¿Sí? Entonces no va a ver los ligamentos. Entonces se ha generado siempre un concepto de espacio subhepático a todo esto. Pero hay unos radiólogos que son mucho más pilas y te dicen espacio hepatorrenal y te van a poner aquí. ¿Sí? Ok. Ya vamos a traer algunas imágenes de ecos para que vea. Pongámoslo acá, el riñoncito, y el riñoncito cubierto de su cápsula o de su fascia renal. De la fascia renal salían unas pequeñas trabéculas. Sí. Ya, otra cosa más del tejido adiposo que del cuerpo pararrenal que no lo habíamos dicho. Sí, el cuerpo pararrenal, ¿no es cierto? De la cápsula adiposa. ¿Se acuerda de la cápsula adiposa? La cápsula adiposa es el tejido adiposo que se encuentra entre la fascia renal y el parénquima renal, ¿no es cierto? Va a ser esta cápsula adiposa va a ser mayor en los siguientes sitios: en la cara posterior, ¿sí? En el polo inferior, ¿sí? Es el sitio donde más vas a encontrar esto, ¿ok? En los niños es bastante escaso, en los adultos ya es bastante más amplio. Entonces va a ser más amplio en la cara posterior y en el polo inferior. Es el sitio donde más denso es esta cápsula adiposa. ¿Sí? Listo. Nos iríamos entonces, doctores, para lo que sería el riñón del otro lado, ¿no? El riñón izquierdo. Listo, ahí está nuestro riñón derecho. Pongamos ahora sí nuestro riñón izquierdo. Listo. ¿Qué de bueno tenemos aquí? Aquí de bueno vamos a tener básicamente, acá arriba va a estar un amor imposible del riñón. ¿Quién es el amor imposible del riñón? El vaso. ¿Y por qué se hizo amor imposible? El páncreas, porque perdió la cabeza por una cola, ¿no es cierto? Quiero a ver si me hago entender. Aquí estaría el borde medial, ¿sí? Que se divide así. Esta sería la impresión gástrica del vaso y esta sería la impresión colónica, y obviamente hemos puesto ahí exagerando la impresión renal del vaso. ¿Sí? Acuérdate que el vasito se lo dibuja más o menos así. ¿Sí? Y aquí tienes el borde medial donde está el ilio y aquí se divide así. Entonces, impresión gástrica, impresión renal, impresión colónica. ¿Sí? Entonces ahí tienes una pequeña relación. Sería entonces en esta porción de aquí vas a tener la relación que tiene el vaso, ¿no es cierto? Ok. Y de aquí, como decíamos, si aquí está el ilio renal, el ilio esplénico, sí que tiene 8 agujeritos. A esa dirección por aquí se está metiendo la cola del páncreas. La famosísima cola del páncreas. Y aquí vamos a tener nosotros
por la parte superior que iba viniendo la arteria, por la parte superior iba viniendo la arteria, borde superior, y se va a cruzar aquí así, hacia adelante. Por la parte posterior, en su lugar iba viniendo la vena, por detrás, pero aquí también sube y se pone junto a la famosísima arteria, ¿no es cierto? Y juntas, ya así empiezan a cantar, juntos, café para dos, y van directo a ¿dónde? Al hilio del vaso. Y aquí que va a formarse el ligamento por las hojas que venían, ¿no es cierto?, a la cola. Aquí va a haber un ligamento que va a estar cubriendo estos vasitos. ¿Sí? Ese ligamento espleno-renal o pancreático esplénico. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos esa chiqui explicación de eso. ¿Ok? Acá, ¿no es cierto?, acá abajo en la parte inferior, ¿qué voy a tener? En la parte inferior voy a tener pues en cambio el ángulo esplénico del colon transverso, está viniendo para acá, y voy a tener aquí el ángulo esplénico haciendo la impresión colónica, pero se está relacionando aquí con nuestro amigo el riñón. ¿Sí? Y acuérdate de una vez, ya que estamos aquí, de este ángulo esplénico está saliendo un ligamento que va hacia el diafragma. El ligamento freno cólico, falta el apellido, izquierdo. Entonces, si el riñón es, si nuestro amigo está pasando por aquí, quiere decir, doctores, que el meso, que nosotros habíamos dicho del famoso meso, el meso venía desde acá, desde el páncreas. ¿Se acuerda? ¿Sí? Entonces mira cómo el riñón se está relacionando. Entonces, si yo pongo otra visión, veámoslo desde otro punto de vista. Si usted lo pone hacia el riñón izquierdo, voy a ver cómo el páncreas se estuvo metiendo en ese amor imposible que él tiene aquí. ¿Sí? Perfecto. Y el meso está viniendo así, y el colon está aquí. Entonces esta porción se va a estar relacionando con el meso, con el colon, y en la parte más inferior nunca falta un asa intestinal que se mete. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Pero debes recordar siempre, ¿no es cierto?, que esto está retroperitoneal. Entonces tienes que acordarte siempre de esa fascia que está hacia atrás. Ahora, aquí viene otro problema. En el lado derecho explicamos la fascia de adosamiento, pero y aquí, ¿cuál sería la fascia de adosamiento que va a separar, que va a tener cierta separación aquí, para que no esté esto junto? Porque decimos que entre estos y estos de aquí hay una fascia, excepto en la cola, ¿no? La cola ya no, pero pongámoslo un poco más acá. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? ¿Perdón? Del omen. Sí, pero ¿qué parte? Hay que acordarse de algo. Sí, tiene que ver con el omen. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de colon, que nuestro amigo el colon por aquí debe estar? Cada vez que hago esto ya me mareo ya. Sí hablamos del colon, ¿sí? Sí, aquí está. ¿Se acuerda cuando hablábamos de las tenias del colon? ¿Sí? ¿Se acuerda que en un momento dijimos que las tenias del colon, tenías en el colon ascendente la tenia omental, ¿sí?, la tenia libre y la tenia del meso, ¿sí? Y la tenia omental, sí, acá en la porción ascendente es lateral, posterolateral, y la tenia del meso era posteromedial y la libre era anterior. Y después tenían que ir a girar, ¿no es cierto?, estas, para poder hacer su
su rotación y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero sucedía algo muy especial. Si ustedes se acuerdan, vamos a ver, si no, lo volvemos a dibujar para que se acuerden de ahí. Dije, sí lo estudiamos. Y ahí está. Entonces, ¿qué decíamos, doctores? Y quiero que recuerde esto. Aquí tengo la tenia, que es la del mes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esta de acá es la tenia, que sería la tenia del famoso aumento, ¿no es cierto? Y esto pasa tanto en el ascendente como en el descendente. Pero tienes que acordarte de algo que decíamos. Debe estar por aquí el dibujo. Si no está, ya pues lo volvemos a dibujar. Ahí sí lo vamos a volver. Aquí está, no está tampoco. Aquí lo explicamos. Entonces, si esto es anterior, como hemos puesto, ahí está la A. Esto es posterior, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces decíamos que si esto es anterior y posterior, colon ascendente, entonces esto es medial, como hemos puesto la M, ¿sí? O sería izquierda, y esto sería lateral o sería derecha, ¿no? Colon ascendente, acuérdense. Lo mismo pasa en el descendente. Decíamos entonces que de esta tenia, que si es la lateral, sería la aumental, y si esta es la medial, sería la del mes. Y aquí voy a tener básicamente siempre llegando dos capas. Estas capas se van por delante y no había ningún problema. Las dos capas lo iban a rodear completamente. El detalle pasaba acá, cuando la capa posterior y la capa posterior del otro lado se unían, aquí se fundían, dice se funden, se unen de tal manera que forman la fascia de adosamiento. ¿Sí? Ahí van a formar esa fascia, perdón. Exacto, no de las tenias, sino de lo que está llegando. Entonces, a esta tenia está llegando lo que debería ser el aumento. ¿Sí? Pero ahí no hay aumento. Acuérdense, ¿sí? Si estamos vivos, se ubica, retroceda, rebobine, en algún lado debe estar, ahí en esas neuronas debe estar guardado, no se preocupe. Venga acá. ¿No es cierto? Ahí tendríamos de la pared, esto que está ahí de colorado. Esto que está aquí. Esta capa venía de la pared. ¿Sí? ¿A qué tenia? A la tenia aumental. ¿Sí? Y esta capa amarillita que está aquí, o mostacita que está aquí, llegaba en cambio a ser la tenia del mes. ¿Qué está sucediendo acá? Exactamente. Entonces, lo que van a hacer esto es que las hojas que están viniendo, que siempre son pares, las anteriores no hay ningún problema. Las anteriores van a cubrir la cara anterior del colon ascendente. No hacían nada en especial. El detalle estaba por las posteriores. Entonces decíamos las hojas posteriores, sí, que estas hojas posteriores que están aquí, esas hojas posteriores en cambio van a llegar a la base posterior y aquí sí se van a fundir, de esa manera lo describe Juliet, y van a formar aquí la fascia de adosamiento. ¿Sí? Si esto lo trasladas a lo que estamos estudiando en este momento, decimos es lo mismo en el colon descendente. Si esto lo vamos a trasladar para acá, ¿dónde está por aquí? ¿Dónde estaba el vaso? El vaso y el riñón estaba en algún lugar aquí. Si esto yo lo traslado a esto, quiere decir que detrás de este colon ascendente se formó, detrás de la misma fascia de adosamiento. ¿Sí? Y esa es la fascia que va a subir ahora y se va a meter entre lo que sería, mi amigo, la cara anterior del riñón y el peritoneo. ¿Ya? Porque decimos siempre que el riñón nunca... Doctores, acá decíamos que tenemos, ¿aquí más? Aquí tengo la glándula, acuérdense de esto, tenemos que decirlo. Aquí tengo la glándula suprarrenal, ¿no? Que estaría sobre el riñón. Y ahí tengo el espacio triangular. En ese espacio triangular, ¿quién está? ¿Quién se relaciona? El estómago. Ahora, no es que el estómago no está aquí a este nivel, ¿no? Sí está. Nada más que estos individuos están impidiendo que entre en contacto con la cara anterior del riñón. ¿Sí me van a entender? Solo este pequeño porción que está aquí entraría en contacto con la cara anterior del riñón. ¿Captó el mensaje? Sí, pero además debes recordar algo.
Si aquí está el estómago, ¿no es cierto? Pongámoslo el estómago de este colorcito. Por aquí va a estar el esófago, va a estar bien cerquita. Y el estómago está así. ¿Sí? No sé si ponemos este color mejor. ¿Sí? Entonces, solo esta pequeña porción de aquí, solo esa porción triangular que la vamos a señalar, estaría en contacto directo con el estómago. Pero debes recordar siempre algo, detrás del estómago siempre va a estar ¿qué? Y entre el páncreas y el estómago, la transcavidad de los epiplomas. Siempre recuerda eso. Entonces, este espacio triangular que está aquí se va a relacionar con la cara posterior del estómago, pero a través de la transcavidad de los epiplones. ¿Sí? La famosísima transcavidad de los epiplones. ¿Qué le parece? Papaya, ¿sí o no? Y una vez aquí aprovechemos simplemente para hacer algo, para que quede re claro. De aquí, del señor Don Vaso, está saliendo hacia acá un ligamento, hacia el estómago, el gastroesplénico. Y por ese ligamento gastroesplénico están pasando los vasos rectos o gástricos cortos, ¿sí? Que van hacia el fondo del estómago. ¿Sí? ¿Estamos vivos? Ahora sí terminamos esta parte diciendo que los medios de fijación del riñón básicamente solo serían la fascia renal y el cuerpo adiposo, ¿sí? Ya, listo. Cuando usted lea Rubier, por favor, sí, cuando lea Rubier, estas relaciones que acabamos de hacer de la cara anterior, las va a dividir en tres segmentos, uno supramesocólico, el inframesocólico y el mesocólico, ¿sí? Son las mismas relaciones, nada más que me gustaría que usted las tenga claras en cada... cuáles son supramesocólicas, cuáles son mesocólicas y cuáles son inframesocólicas, ¿sí? Nada más, eso lo va a leer en Rubier y no va a haber ningún problema, creo yo, para poder tenerlo. ¿Estamos vivos, doctores? ¿Sí o no?